3, 2, 1. Saludos cordiales, mi nombre es Alejandro Barriga, soy alumno de la Universidad de Especialidades Turísticas UDED, actualmente cursando la carrera de Gestión Cultural. Tengo el grato honor de estar acompañado del señor Marcos Chamorro. Él es el director del Laboratorio Teatral Dedos de la provincia de Morona, Santiago, quienes han participado en muchos eventos internacionales, entre ellos el último Festival de las Artes Vivas Internacional de Loja. Bueno, vamos a tratar sobre un tema muy importante en cuestión de la historia del arte, especialmente de un movimiento artístico del siglo XX que personalmente me ha llevado la atención. Vamos a hablar en esta entrevista acerca del surrealismo. Quisiera, Marco, si me podrías hablar algo acerca del surrealismo. Claro que sí, Alejandro, un gusto y gracias por la invitación. El surrealismo es un movimiento que perteneció al vanguardismo, ¿no? a esta ola que vino con el siglo XX, que se ponía a la rigidez de cómo se estaban ejecutando las bellas artes en esa época, ¿no? a esa forma tan realista que existía de plasmar, sobre todo en la plástica. Entonces nació en contraposición a esta forma de pensar y quería justamente hablar de la superrealidad. ¿Cuál era esta superrealidad? Era coger la realidad que tú tienes, o que aparentemente tenemos, porque la realidad también es algo subjetivo, y fusionarla con este mundo real imaginario de los sueños. Entonces el surrealismo básicamente es esto, ¿no? El querer juntar entre lo real y lo irreal y crear cosas nuevas a partir de ahí. Entonces, antes de hablar del surrealismo, yo creo que es bueno hablar también de lo que ocurría en esa época y en especial de lo que en la parte científica se estuvo desarrollando. Para mí es muy importante hablar de un libro que se llama Expresiones de la locura. Expresiones de la locura está escrito por un psiquiatra de nombre Hans Prinzhorn, quien vivió más o menos entre 1986 y 1933, creo que fue más o menos la época en la que él vivió, que es justamente como a inicios de donde nace este movimiento, ¿no? Y lo que hizo este científico fue justamente investigar en los psiquiátricos el arte, dejándonos un libro maravilloso en donde podemos ver cómo los locos empezaban a plasmar lo que ellos veían. Y esta fue como una base fundamental de la que bebieron los artistas surrealistas de esa época. Entonces, esto muchas veces en los libros de historia del arte no lo encontramos, pero es importante saberlo porque es de ahí de donde nació esta, y no solamente esta, también otras corrientes que vinieron después, como es el brutal art, el arte bruto, e inclusive el arte conceptual. En este libro hay algo que de hecho yo lo traje, unos apuntes del libro, en el que él habla sobre las necesidades que tenemos los humanos para crear. Entonces él dice que como primera necesidad tenemos la necesidad de expresarnos, el primer punto. En el segundo punto dice que creamos por un instinto de juego. Hay ese niño, ¿no?, que está dentro de nosotros buscando el juego. El tercer punto dice que tenemos una propensión al ornamento. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de nosotros hay un deseo siempre de decorar. Siempre queremos tener algo, ¿no?, que nos llame la atención, como un cuadrito. Eso es parte de la naturaleza humana. Y esto también nos está impulsando a crear arte. Habla una tendencia al orden. Esta tendencia que creo que es una lucha que es bastante filosófica también, ¿no? Porque el humano siempre está buscando esta pelea entre el orden y el caos, entre el bien y el mal. Entonces, esta tendencia de esto también se lo refleja ahí en estas necesidades de crear arte. El quinto, que habla sobre la necesidad de copiar, de hacer lo que vemos otros, ¿no? Si otro canta, yo también quiero cantar. Si otro dibuja, yo también quiero dibujar. Esa necesidad de copiar está innata dentro de la creación artística. Y como sexto punto, el de crear símbolos. Aquí es donde yo decía, inclusive el arte conceptual bebe de este libro, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el arte conceptual, que aunque nos vamos a salir un poquito del tema,
Lo que estamos haciendo es cogiendo un objeto y estamos dándole un significado que no existe en el diccionario. ¿Acaso no es eso un crear símbolos? Estas cosas interesantes nos deja este libro y es creo que de donde uno tiene que partir para entender el surrealismo. Claro, muy buen punto de vista, Marcos. Claro, este tipo de situaciones, por lo que me acabas de hablar sobre este libro, bueno, casi no existen en las bases de orígenes de prácticamente surrealismo. Para mí es nuevo, puedo decir, pero según hablan sobre el origen del surrealismo, primero nació en el arte literario, ¿no? Con el autor André Breton, y luego posteriormente se transfirieron a las otras artes, en este caso las artes escénicas, artes literarias. Entonces, Marco, tú como artista escénico en este caso, quiero preguntarte cómo influenció esto el surrealismo en el arte. En las artes escénicas te puedo decir que tal vez es algo que se empieza recién hoy, porque en su momento no tuvo gran acogida. No digo que no existió artes escénicas o teatro que utilizara esta filosofía del surrealismo, ¿no? Pero los grupos que practicaron el surrealismo que hicieron pasaron básicamente desapercibidos por una cuestión. En el arte surrealista, lo que en el teatro tenía más fuerza en la palabra que en la gestualidad. Y eso le hizo que volviera, yo desde mi punto de vista como director de teatro digo que cayera en el aburrimiento, ¿no? Porque en el teatro tratamos de utilizar lo menos posible las palabras, tratamos de utilizar nuestro cuerpo, tratamos de utilizar la escenografía, la música para expresar lo que queremos decir. El uso de las palabras siempre tratamos de reducirlo al mínimo, justamente para no caer en esto de que te estás dando un discurso, que la gente se aburre. Entonces en el teatro surrealista era demasiado el uso de la palabra. Entonces no fue algo muy bien recibido y las obras pasaron desapercibidas. No digo que sean malas, simplemente digo que no encajaron en su época. Y sin embargo nos dejó algo muy valioso. Yo lo venía analizando esto con mi compañera de grupo, y es que, por ejemplo, en el arte surrealista ellos empezaron a utilizar en el fondo, el telón de fondo, empezaron a utilizar cuadros surrealistas, dándole una imagen bastante cinematográfica. Y eso es algo que uno ve hoy que se empieza a explorar, ¿no? Este teatro combinado con imágenes de video surrealistas en el fondo, que van cambiando y que esa imagen de video también es parte del guión. Entonces estos fondos multimedia pienso que nacieron de esto. Por eso digo que recién hoy es que se le está empezando a retomar este movimiento, 100 años después. En las demás disciplinas sí pegó con fuerza, pero en el teatro no. Claro, interesante ese punto en las artes escénicas. Bueno, el surrealismo tuvo un mayor empuje, en este caso en las artes plásticas, ¿no? Uno de los artistas emblemáticos de este movimiento fue Salvador Dalí. ¿Nos podrías hablar algo acerca de Salvador Dalí, Marcos? Salvador Dalí posiblemente sea el artista plástico mayor conocido a nivel mundial de lo que fue el movimiento surrealista. Esto no quiere decir que haya sido el mejor, no, hay como una lucha ahí de opiniones, sobre todo de los críticos del arte que dicen que no, que él fue más bien alguien que supo vender su trabajo, y que fueron otros los grandes representantes de este movimiento, como es el caso de Miró, que en particular también me gusta bastante. Yo no por eso creo que sea malo. A mí hay obras personalmente de Dalí que me mueven mucho, pero que también me han puesto a reflexionar sobre si estamos realmente hablando de un movimiento nuevo o algo que ya existía, pero que no tenía puesto un nombre. Y eso creo que lo vamos a ver con los cuadros y lo voy a explicar por qué. Perfecto. Pero antes de ir a los cuadros, a las obras de este artista, quiero preguntarte, según estaba viendo la biografía del artista, tiene una buena amistad
con un artista escénico, en este caso de Luis Buñuel. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de esta amistad, de quién es Luis Buñuel también? Buñuel en este Buñuel está más bien en la parte del cine, ¿no? Él es la persona que mostró el surrealismo ya en la parte cinematográfica. En la parte escénica él era amigo de Gabriel García Lorca en un principio, y luego pues, la historia nos dice que como que no terminaron muy bien, ¿no? Se habla mucho también de que Franco, el presidente, ni siquiera presidente, el dictador de España, quien asesinó a Gabriel García Lorca, tuvo algo que ver ahí con Dalí, pero son cosas que nos deja la historia. Con Buñuel sí, él fue un gran amigo de Buñuel, y el cine de Buñuel es justamente esto, ¿no? Hablarnos de este arte donde la imagen y la palabra tratan de crear una desconexión. Nos mandan imágenes aparentemente sin sentido, y posiblemente esto sea el origen del teatro experimental como tal, que es creo que el punto más valioso que nos deja en la parte del cine el arte surrealista, porque esto vamos a verlo después replicado inclusive en las escuelas de cine donde el futuro cinematógrafo tiene que experimentar, ¿no? con este tipo de imágenes, con esta búsqueda de lenguajes, que creo que lo empezaron por acá. Muy bien, parte muy interesante, una de las partes muy principales de Dalí era su media naranja, ¿no? Estábamos hablando de matrimonio con Gala. Quisiera que hables un poquito también de Gala. Ay, Dios mío, es que también no se puede hablar de Dalí sin hablar de la esposa, ¿no? Claro, es una relación que le dio en su momento el empuje, y que tal vez hoy en día es la que más le perjudica también, ¿no? Gala es completamente difícil de entender, saber quién era realmente este personaje, esta mujer ahí a la sombra aparentemente de una gran estrella como Dalí, pero antes de él ya estuvo casada, ¿no? Estuvo casada con un poeta muy famoso también en su tiempo, y con el que procreó una hija, si mal no recuerdo. Entre las cosas más curiosas es que este poeta estuvo en auge, en un buen punto, a nivel comercial, cuando estuvo casado con ella, pero cuando se separó, él dejó de ser como muy reconocido en el mundo artístico, y caso contrario con Dalí, que él empezó a levantarse, ¿no? A hacerse famoso. Entonces algo hubo ahí. Se habla mucho también de las fiestas con orgías que practicaban en su casa, y algo que a mí me llama mucho la atención en lo personal es la firma. ¿Por qué hay cuadros de Dalí en donde se firman como Gala y Dalí? O sea, con Gala, la esposa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces firman los dos. Entonces esto a mí lo que me hace suponer es que si ella no era parte de la pincelada, si no era la que ejecutaba la obra, por lo menos de la parte de la conceptualización del trabajo. Ella era la que estaba proponiendo, la que estaba dirigiendo, y la que decía, mira, necesitamos trabajar por acá, necesitamos orientarnos hacia este camino, y él era simplemente el que se encargaba de hacer las líneas. Es un personaje muy, muy, muy interesante a estudiar. A mí me pasó como anécdota que en un curso de arte conceptual, yo al profesor le dije la idea de cómo quisiera crear un trabajo, ¿no? Y el profesor me contestó, me dice, es genial su idea, búsquese a alguien de plástica y hágala que la pinte. O sea, no importaba quién ejecutaba, porque la base era quien tenía la idea. Entonces, ahí viene este balance de quién es el artista, ¿no? El que lo idea o el que lo ejecuta. Entonces es como que sí te deja pensando eso. Bueno, Dalí tenía digamos que tuvo una vida media interesante, ¿no? Se dice que los mismos artistas surrealistas no estaban contentos con él, porque dentro de sus obras él era muy la situación de Hitler, ¿no? Era muy seguidor de Hitler, igual de algunas personas relacionadas. No sé si nos podía explicar un poquito de ese tema. Claro, de hecho el mismo Brecht, ¿no? El duro, que básicamente es el que sienta las bases y el que hace el manifiesto surrealista, no era mucho del agrado de Dalí.
más que por este pensamiento apegado al fascismo que lo tenía, ¿no? Que defensor de Franco, decía que le admiraba a Hitler, que puede haber sido también una forma de llamar la atención, ¿no? Entendamos que ya cuando entras a un mercado del arte, el artista siempre tiene que estar llamando la atención, buscando que la gente mire hacia él y por ende hacia su trabajo. Puede ser eso uno de los casos, ¿no? Su mismo bigote tan llamativo, que por cierto dicen que es una forma de rendirle homenaje a otro pintor de España, ¿no? Que es un maestro del claroscuro, no recuerdo ahorita el nombre, pero era una forma de siempre estar llamando la atención, hasta donde yo recuerdo, Brecht no le apreciaba mucho a Dalí porque él decía que estaba demasiado enfrascado en el mundo de los sueños. Entonces, si nosotros revisamos, la corriente surrealista era una corriente filosófica, en la que trataba de unir el realismo con este mundo imaginario, ¿no? Y que convivan los dos. Entonces es como que, por un lado, él tenía la técnica, pero en el concepto no llegaba a ejecutarlo como se suponía tenía que ejecutarse el arte surrealista. Entonces por eso era que no lo querían tampoco mucho. Debe haber también habido celo por la venta, porque vendía más que el resto. Y más comercial, como se decir. Bueno, ahora para tratar de otro tema, vamos a hablar acerca de las principales obras de Dalí. A ver qué tal, Marcos, si hablamos con uno de los temas más reconocidos en la trayectoria de Dalí. Vamos a hablar sobre el cuadro de la persistencia de la memoria. No sé qué puedes observar tú en la obra y nos puedes explicar desde tu punto de vista qué podría representar esta obra. ¿Ya? La de los... Sí. La de los relojes. Bueno, esta obra a mí me llamó mucho la atención en una época de mi vida, principalmente que yo estaba muy metido en el esoterismo. Como cosa curiosa, creo que fue de donde le empecé a tener un aprecio a él como artista, ¿no? Los relojes derretidos, a mi manera de pensar, desde mi percepción, representan justamente el mundo de los sueños, o la quinta dimensión. Entendamos que el tiempo ocurre en una tercera dimensión. Mientras que cuando estamos dormidos, esotéricamente nos dicen que estamos en una quinta dimensión, un espacio sin tiempo. No sé si a ti te ha pasado tal vez que soñaste y en tu sueño pasó como una semana, ¿no? Viviste un montón de sucesos y cuando tú abres los ojos te das cuenta que apenas pasó una noche. Ese derretir del tiempo fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando yo vi la obra. Fue como que, wow, o sea, está hablándome de esto, no está hablándome de los sueños, está hablándome de esta quinta dimensión, de este proceso tan lento en el que transcurre el tiempo en esta dimensión, en esta quinta dimensión. Ya luego, obviamente, con el paso del tiempo, me gusta mucho la física también, está entre mis hobbies, por lo general estoy siguiendo canales de física, me llama bastante la atención. Y ahí fue como que ya logré entenderle, ¿no? Es claro, dije, es que el tiempo es algo así, es como este esfero, ¿no? Que no se puede doblar, que es rígido, o sea, si tú te das cuenta, y le preguntas a un científico qué es el tiempo y verás cómo le pones en apuros. No pueden explicar. Y es algo que no puedes cambiar, o sea, que es súper rígido, es lo más rígido que existe en el universo, o sea, pasó, y va a seguir, y tiene un solo camino, un punto de vista. Entonces es justamente coger, ¿no? Y desdoblar esto que es tan rígido, lo que le hace tan especial a ese cuadro. Este punto de no retorno que es el tiempo, o sea, pasa y pasa y pasa y pasa, y acá él lo coge, ¿no? Y lo cambia. Ese deseo, ese anhelo del humano de querer regresar y corregir lo que hizo. No hay que evitar. Claro que sí. Muy bueno. Vamos con la siguiente obra. No sé si puedes visualizarla, Marcos, desde el Cristo de San Juan de la Cruz, del año 1951. A ver qué tu perspectiva acerca de esta obra. Este cuadro también está entre mis preferidos. Me gusta mucho, más que por la ejecución del trabajo, ¿no? Que lo podemos ver, que sí es un trabajo bueno, pero que si nosotros este cuadro, por ejemplo, yo te pregunto, lo vemos en una feria y no vemos la firma de Dalí, ¿sabemos que es de Dalí? Bueno,
Por lo general no, ¿no? No. Entonces es como que no es un cuadro así como que tú ya le conoces a Dalí, cómo dibuja, cómo busca hacer estas quimeras, ¿sí? Pero Claro. tiene algo en especial que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es la posición desde donde está el observador. Por lo general, cuando vemos los cuadros religiosos, sobre todo de Jesús, nosotros lo vemos desde abajo, ¿no? En esta posición de deidad, ahí el arriba de todos, ¿no? Sí, Y en este, en cambio, cambia. Es como que dice, tú eres Dios, diciéndole al público, al observador. Nosotros lo estamos viendo desde arriba a este Jesús crucificado. Por cierto, no tiene nada de realista, no tiene sangre, por ejemplo. Una de las características que debería tener, no está simplemente puesto ahí. Pero eso te digo, más que la virtuosidad del artista, lo que me gusta de este cuadro es la forma en la que te está hablando, ¿no? Está cambiando todo, te está modificando todo. De hecho, me admiro que los católicos y los cristianos no hayan querido hacerle algo a Dalí, ¿no? A su esposa también la ponía de virgen en sus cuadros. Algo bastante ofensivo si tomamos en cuenta que era el que disfrutaba mucho de las orgías y de las fiestas, pero bueno, eso también creo que era la fama que él tenía y a lo mejor no caigan en cuenta en esos detalles, ¿no? Como decir, te está diciendo que uno es Dios, ¿no? Te está poniendo desde arriba, desde la visión del Padre, ¿no? Y finalmente vamos a hablar sobre la tercera obra principal también de Dalí. La obra se titula La tentación de San Antonio, del año 1946. Marcos, a ver, desde tu punto de vista, ¿cómo nos podías explicar acerca de esta obra? Esta es la obra que más me gusta de Dalí. De hecho, la tuve durante muchos años como papel tapiz en mi computador. Me encanta, sobre todo yo veo aquí muchísima creatividad, en las quimeras, la forma en la que te la muestra, ¿no? Con estas imágenes de las nubes, en la que tú no sabes si estás viendo un tren o estás viendo una caravana de circo. Claro que también tiene sus partes religiosas, su idioma ahí, ¿no? Del humano pequeñito frente a estos seres gigantescos. Pero aquí es algo que yo te decía, Alejandro, antes, que hasta qué punto el surrealismo fue una nueva tendencia, un nuevo movimiento, o era algo que ya existía pero que simplemente no tenía puesto un nombre. Este trabajo me recuerda muchísimo a mí a Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Me recuerda muchísimo. Y Alicia en el País de las Maravillas fue escrito en 1865, 50 años atrás de que naciera el movimiento surrealista. Y es una obra en la que los críticos no se pueden poner de acuerdo qué mismo es. Unos dicen que es una obra de cuentos de hadas, otros hablan de que es una obra que justamente busca un sinsentido. Y el mismo movimiento surrealista le ha adoptado, ¿no? Ellos dicen, no, Alicia en el País de las Maravillas es una obra surrealista. Pero esta obra estuvo 50 años atrás creada. Y es a lo que yo me baso en que hasta qué punto es cierto esto, ¿no? De que ellos lo crearon con este manifiesto, ¿no? Y donde ellos dicen, estamos frente a algo nuevo, estamos luchando por cambiar esto que está acá y esta rigidez del arte y queremos crear nuevas propuestas artísticas. Pero bueno, a mí en lo personal me recuerda muchísimo a Alicia en el País de las Maravillas, y creo que es eso lo que me agrada tanto de esta obra. Buena perspectiva, Marco. Finalmente, quiero preguntarte, Marco, cómo el surrealismo se ha ido aplicando en los últimos años, en las últimas épocas. Está presente, y lo que puedo decirte en las artes escénicas, por ejemplo en el teatro, hoy en día se empieza a utilizar mucho el video, ¿no? En el telón de fondo sobre todo, donde vas poniendo imágenes de video y vas alternando con la actuación del actor, en una búsqueda, en un diálogo entre el actor y el video que proyectas. Esto, sobre todo en los grupos de teatro experimental como el mío, donde nosotros probamos muchísimo a jugar con el entorno multimedia, con la realidad aumentada, con los hologramas. Entonces ahí están presentes. Y esto igual en el resto de disciplinas. Definitivamente el vanguardismo, que es a donde pertenece, ¿no? El surrealismo junto con el cubismo y otras expresiones que aparecieron por ese entonces, otros movimientos, perdón, lo cambiaron todo.
Antes le medían a un artista por la finura en el pincel, por cómo lograba retratar de una forma idéntica la flor, la mariposa, el rostro de la persona. Hoy en día eso inclusive dentro de la crítica del arte no es como muy bien visto, ¿no? O sea, porque tú dices, no hay un lenguaje, no me está diciendo nada, no me está comunicando nada, es como ver una fotografía. Para eso existen las cámaras fotográficas. Entonces ya las cosas nos la cambiaron. Ellos llegaron y definitivamente cambiaron por completo la forma de ver el mundo y de ver el arte. Inclusive te dicen, ¿no? Si hay un niño que le pinta el árbol de color morado porque es tu color preferido, no puedes llegar y decirle, no, píntale verde porque los árboles son verdes. Te van a decir, no, le estás matando la imaginación, la creatividad al niño, déjale que fluya, déjale que cree. Que se libre. Que se libere de eso. Entonces, y esto es herencia del surrealismo. Esto es herencia de ellos, ¿no? Que llegaron y dijeron, no hay que ser rígidos, no hay que estar aquí enfrascados y tratemos de que sea más importante este fluir, este experimentar. Bueno, personalmente como artista musical, yo pienso que una de mis bandas favoritas, Pink Floyd, ¿no? En su primer disco. Yo siempre escucho antes de dormir este disco y la verdad me lleva a otro mundo. Aquí la aplica bastante, ¿no? Esta técnica en la situación musical. No sé, Marcos, también que nos puedes... Sí, definitivamente Pink Floyd, el primer disco es completamente surrealista. Ya los siguientes, ¿no? Con la salida del fundador de la banda, pues fue tomando otros rumbos, porque fueron otras las personas que fueron liderando, sobre todo el bajista, ¿no? Una persona súper intelectual, filosófica y muy comprometido con lo social. Fue creando sus manifestaciones y su protesta y su lucha, ¿no? Pero el surrealismo en Pink Floyd se mantiene sobre todo en las portadas. O sea, todas las portadas de Pink Floyd son surrealistas. Claro, eso era algo que conversábamos. Yo te decía, el último disco de ellos, a mí me gusta la portada mucho porque creo que se parece de hecho mucho a las obras de Dalí. Esta obra donde tú no sabes si te está viendo a ti o son dos caras que se están viendo entre ellos, ¿no? Tú te quedas viendo y dices, no, y eso es un cuadro surrealista precioso que está ahí. Bueno, y Marcos, para terminar acerca sobre el surrealismo, ¿podrías darnos algún aspecto adicional? Algo que a mí me llama mucho la atención y que ocurre aquí en Ecuador, ¿no? Es con una canción en particular que es parte del pentagrama nacional y es parte de nuestro folclore. No sé si existen ecuatorianos que no la conocen. Y es algo que yo te quisiera preguntar a ti, desde tu punto de vista como músico, y que también quede como una pregunta para el profesor o la profesora que tengas. Y es que el surrealismo, ellos crearon algo que se conoce como el cadáver exquisito. El cadáver exquisito consiste en que 4 personas componen un mismo trabajo. Coges una hoja y una cuarta parte la dibuja un artista, otra cuarta parte otro, y al final queda un elemento completo. Según nos cuenta la historia de esa canción, en una fiesta, 4 artistas diferentes, de diferentes disciplinas incluso, escribieron una estrofa de una canción inspirada en un cuadro. Y luego esta canción, a esta letra, le puso la música Gonzalo Benítez. Y esta canción, la letra, si nosotros la analizamos, obedece a una creación de un cadáver exquisito. Estoy hablando de la vasija de barro. Entonces, esta vasija de barro tiene esta característica de que al ser creada por 4 personas diferentes, con visiones diferentes, escribieron cosas que a mi parecer no tienen mucha concordancia entre una y otra estrofa, a pesar de que todas están hablando supuestamente de lo mismo y están dentro de la misma canción. Si te das cuenta, por ejemplo, lo que dice, ¿no?, sobre los incas, de una parte que dice: yo quiero que me entierren como a mis antepasados dentro del vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Y en otra parte, en cambio, habla de la vejez, ¿no? Dice: cuando la vida se pase tras una cortina de años, volverán a flor de tiempo a amores y desengaños. Para mí es una canción que es surrealista. No sé cómo la analizas tú.
Claro, y también ahora que me lo pones a pensar, Marcos diría también que es surrealista. Sí, porque hay unas partes también que no se les puede decir. Generalmente la música nacional se dice directamente, no, las frases. Te quiero, o, algo prácticamente ido a la realidad. Pero ahora lo que me acabas de decir, Marcos, la verdad me puse mucho en esa duda, en esa... claro, y bueno, pues también queda la duda también para los profesores y todos los que nos puedan observar en este video. Bueno, antes que nada agradecer, Marcos, por estar acompañando en esta entrevista. Espero que no sea la última, ¿no? Ojalá haya más oportunidades para que puedas venir y igual interactuar, porque la verdad yo he servido mucha información, ha valido la pena esta charla que hemos tenido acerca.